Buen momento, buena hora para detenernos en un tema que ya les habíamos anunciado que iba a dar más que hablar en esta edición de ADN Hoy, el alza de los precios base de los planes de la ISAPRES que se comunicó ayer para cada una de las aseguradoras por parte de la Superintendencia de Salud. Tenemos con nosotros aquí en el estudio de ADN Hoy al Superintendente de Salud, Víctor Torres. Bienvenido, Superintendente. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, Superintendente? Bienvenido. Médico cirujano, exdiputado, el único demócrata cristiano todavía en el gobierno, ¿no? Sí, parece, ¿no? Sí, no, a propósito de que vienen las alianzas políticas con miras a las elecciones. Una democracia cristiana que está incluida. Fue un anticipado el doctor Torres en estar ahí incorporado a las filas del mismo ejecutivo incluso. Superintendente, fiscalizador del sistema de salud de las ISAPRES. Ustedes ayer comunicaron el alza que van a poder aplicar cada una de las ISAPRES, ¿no es cierto? Luego que a fines de año nos enteráramos que el indicador de costos de la salud, el famoso ICSA, se legislara además para que se pudiera adelantar su aplicación este año, y hace algunos días nada más ustedes mismos comunicaran que el alza tope que podían aplicar las ISAPRES era de un 7,4%. Ayer se desclasifica ya que hay 3 que van a aplicar esa alza por el tope y otras que van a aplicar diferentes reajustes de magnitudes menores. Un par de puntos, 2 puntos y tanto, algunas de ellas, ¿no es cierto? Y una que está como que bajo otro esquema, la del norte, que no va a aplicar alza. No tiene tabla factores. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque ustedes lo que hicieron estos días, ¿no es cierto?, si entendimos bien todos, fue justamente analizar los fundamentos de la ISAPRES para aplicar cada una de las alzas que ellas proponían. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Todas buscaron aplicar una alza mayor y esto fue lo que la Super les autorizó o pidieron esas alzas menores? Bueno, la verdad es que yo quisiera primero, si me permiten, poder explicar un poco el proceso, porque es algo engorroso y se ha mezclado mucho en la discusión pública con el debate de la ley corta de ISAPRES, que son dos cosas distintas. La adecuación precio-base es anual, ¿ya? Todos los años las ISAPRES tienen por ley la posibilidad de alzar sus precios por sobre el valor de la UEF, porque los contratos están pactados en UEF. Lo que se judicializó durante todos estos años era si se justificaban o no las cifras de alza que daban a conocer las ISAPRES. Por lo tanto, se genera primero la ley 21.350 que establece un límite máximo. Y ese es el famoso indicador de costos de la salud, que algunos dicen que es el IPC de la salud, cosa que es completamente equivocada. ¿Por qué razón? Porque lo que mide el indicador de costos de la salud es un promedio del sistema respecto a la variación interanual de costos operacionales. O sea, costos para ella, esto no es un indicador de precios para la gente. Exactamente, es un indicador de los costos y por lo tanto establece ese promedio un límite. Por lo tanto, es obvio que vas a tener ISAPRES que van a estar por sobre ese valor y hay otras que van a estar por debajo de ese valor. Además, las ISAPRES tienen un peso específico distinto porque tienen carteras diferentes, por lo tanto, sobre esos indicadores tienen, y por eso hablamos, por ejemplo, de promedios ponderados, todo eso, porque tienen peso, digamos, específico distinto. Ahora, luego de la sentencia del 2022, la Corte nos instruye, digamos, que además del indicador, teníamos que hacer una verificación ISAPRE por ISAPRE. ¿Por qué razón? Porque el primer indicador del 2022, todas las ISAPRES se fueron al tope. Entonces, claro, cumplían con el máximo legal, pero no justificaban por qué subían a 7,6. Entonces ahí se crea el proceso de verificación, que es individual. El año pasado todas lograron más del 2,6 porque tuvo resultado negativo. Entonces esa fue la que empujó a la baja el indicador, ya que fue con salud que no pudo subir sus precios. Este año hemos tenido entonces comportamientos diferentes que van desde 0,6 hasta 13,1. ¿Ya? Todas las ISAPRES que tienen, hay una que tiene 8, hay otra que tiene 12,1, 12,2, 13,1. En sus variaciones efectivas de costo para ellas. Exactamente, ¿ya? De cada una de ellas. Por arriba del 7,4. Claro, todas ellas, si no hubiese existido el indicador ICSA, ¿ya? Habrían subido o habrían podido alzar 13, 12, 8. ¿Ya? Por lo tanto, aun cuando este año haya sido alto el indicador, que ha sido la crítica, ¿ya? Este indicador funciona primero como un techo, es lo primero que quiero decir. Ya. Y lo segundo es que la verificación también nos ayuda a las que están por abajo a tener un límite, ¿ya? Y no que se vayan al tope. Por lo tanto, esta verificación nos permitió arrojar que, por ejemplo, hayan ISAPRES que suban 0,6, 2,4, 2,5 y no lleguen al 7,4. Ya, Superintendente, dicho lo anterior y según lo que nosotros hemos visto con el paso de los años y contando esta historia que usted está contando, evidentemente el ICSA es un gran instrumento, ¿no? Porque ha permitido fijar montos máximos y además verificar lo que las ISAPRES están pidiendo como alza. Pero ineludiblemente este ICSA se adelantó
en la tramitación parlamentaria y se adelanta para intentar amortiguar los efectos que tienen las ISAPRES, los fallos judiciales que tienen que ver con la tabla de factores y con el GES. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué termina pasando esto cuando nos rebajaron el GES, la justicia está ordenando que rebajen los precios, que se termine la tabla de factores y finalmente vamos a terminar pagando algunas ISAPRES 7,4% más? A ver, aquí también hay que ser bien claro. Efectivamente, lo que hace el Ejecutivo es presentar un proyecto, un artículo, digamos, dentro de la ley de reajuste para poder adelantar el ICSA y para poder quitar un elemento solamente por este año de contención de alza que es la modalidad libre elección de FONASA, que tiende a la baja el indicador. ¿Ya? No solamente actúa el promedio, sino que además se coloca FONASA para poder presionar a la baja el indicador. Eso es lo que ocurre habitualmente hasta el tercer año, en realidad es poco todavía, pero eso es lo que está concebido, digamos, en la ley original. ¿Por qué se hace esto? Porque efectivamente, cuando se ejecuta la baja en diciembre de los precios GES, el promedio de menores ingresos en la industria era de un 12% de los ingresos generales. Por lo tanto, ¿cuál era el efecto de eso? Que lo más probable es que tuviéramos en febrero o marzo la caída del cumplimiento de indicadores de una, después de otra, de manera progresiva. No, claro, ¿ya? Si uno lo entiende. El punto es que esta parte de la solución, y hablo de esta parte de la solución, las personas dicen, bueno, están intentando amortiguar el costo que van a tener que pagar las ISAPRES a costa, valga la redundancia, de los propios afiliados, digamos. Es que las ISAPRES no tienen posibilidad de ingreso alguno más que las cotizaciones, y eso es por ley. La ley no le permite a las ISAPRES que tengan otro ingreso, salvo que haya capitalización. El punto es cuántos de capitalización el que puedan tener cada una de las empresas para poder subsistir. Recordemos que todavía está pendiente el pago de una deuda que está discutiéndose en la ley corta. Ya van a venir bajas también producto de la aplicación de la suspensión de cobro de menores de 2 años y además van a venir bajas por la aplicación de la nueva tabla de factores de riesgo. Entonces, ¿cómo se genera el equilibrio? Y la dificultad que tenemos, yo siempre he hablado de un equilibrio muy complejo, es cómo tú permites la continuidad de las prestaciones y de las coberturas, o sea, que no caigan en sus indicadores la ISAPRES, y no traspasar la totalidad de los costos a los afiliados. Eso. Efectivamente, hay un porcentaje que va a traspasarse a los afiliados. De hecho, si tú evalúas cuánto es lo que bajó en promedio, que es un 12% los ingresos por el producto del GES, la tabla de factores, la adecuación de precio base ya tiene un promedio de alza de 4,4, pero tiene un promedio de alza de 4,4 respecto del precio base, no del precio pactado. O sea, cuando tú vas al precio final, al precio pactado, al que tú pagas, al que tú cotizas, el alza va a ser menor. En algunos casos va a haber baja en las personas que tienen niños menores de 2 años, y en ningún caso, o por lo menos en la mayoría, no debiera terminar pagando más de lo que pagaba en noviembre, porque no logra compensar la totalidad de la baja que se Pero el hecho, superintendente, es que aquí lo que todo el mundo estaba esperando era que se aplicara el fallo de la Corte Suprema, estableciéndose la modalidad en que las ISAPRES tenían que, primero, rebajar y ajustar sus planes, y segundo, devolver lo cobrado indebidamente en la previa, y que empezaran entonces los beneficiarios, los usuarios a recibir esa compensación por algo que no debieron haber pagado. Pero antes que eso ocurra, se les suben los planes para evitar que las ISAPRES colapsen, porque en el fondo lo que usted nos está diciendo es que esto, que si no se hiciera, hubieran empezado a probablemente a caer en insolvencia en cadena. ¿Ustedes reconocen que eso hubiera ocurrido si no se suben los planes? O sea, eso lo dijimos en el Congreso. Claro. O sea, no hay nada oculto en esto. Esta conversación fue pública, se planteó y efectivamente fue así sincerado. El punto es que nosotros tenemos esta disyuntiva. O sea, si no se tomaba esta medida, efectivamente lo que iba a ocurrir es que iban a empezar a caer en insolvencia. Ahora, hay que distinguir, son 3 grupos de fallos los que han habido durante este tiempo, ¿ya? Con efecto general. El primero de adecuación precio base, que se logró resolver por la vía que estamos hablando. La mezcla del ICSA con la verificación han podido justificar las alzas y la Corte hasta el momento ha aceptado esta fórmula para establecer que no hay arbitrariedad en las alzas ni unilateralidad. El segundo grupo es de la tabla de factores. Ese está pendiente de ejecutarse porque está siendo discutido en la ley corta, salvo la suspensión de cobro de menores de 2 años. Claro. Que ese se empieza a ejecutar ahora en marzo. Junto con este ajuste. Exactamente. Y por eso se suma esta prima, que al final lo que se hace es prorratear los menores ingresos entre todo el grupo, entre más de 2 años y menos de 65. Por eso que son como 1.000 pesos por persona. 1.000 y tantos pesos por persona. Eso es mutualización. Es mutualización pero ojo, eso es mutualización del riesgo, no de la deuda.
Nosotros estamos contra la mutualización de la deuda, que es distinto. Ya vamos a estar hablando de eso porque llegó al TC y eso, pero son conceptos que vale la pena mirar. Y yo lo agradezco que me lo pregunto porque se pueden aclarar. Entonces, eso es importante. Y el tercer grupo es del GES. Entonces, el grupo del GES, ya que la Corte dijo aquí se cobró de más, por lo tanto se baja, eso se ejecutó. Eso está vigente. Sí, claro, diciembre ya eso se ejecutó. No está pendiente, se ejecutó. Todos los reclamos que han llegado a la superintendencia lo hemos estado ya fallando a favor de la gente para que se devuelvan los 3 meses que la Corte contempló que había que devolver. Por lo tanto, también se está realizando eso y la gente tiene hasta 5 años para reclamar en la superintendencia. Así que eso está dando. Entonces, lo que queda pendiente es precisamente este grueso, con la implementación de la modificación de la tabla de factores de riesgo, que es el que genera el mayor problema, porque genera el mayor desbalance en el sistema y obviamente requiere también un pago a las personas. Antes de ir a eso, porque ahí viene ya lo del capítulo de la ley corta, cómo se va a resolver ese entuerto, por lo pronto, y para cerrar el capítulo del alza que viene ahora, se plantea, e incluso hasta ahora presidente de la Comisión de Salud del Senado, el doctor Juan Luis Castro, planteaba, bueno, y usted mismo dijo ayer, ¿no? O lo comunicaron ustedes. Apelar a la superintendencia. Pero en la medida en que desde el momento en que ya hay un ICSA y hay un techo, la justicia ya no está validando los recursos de protección ante tribunales. Salvo que excedan el 7,4%. Claro, pero ¿quién va? ¿Puede haber ISAPRE que...? ¿Hay ISAPRES que han excedido el ICSA? No, hasta el momento no, digamos. Hay que ver qué es lo que pasa en la comunicación del 1 al 10 de marzo. O sea, ¿qué es lo que se va a poder reclamar si ya están dentro del techo, dentro del tope? Ya no hay nada que reclamar. ¿Qué se podría reclamar? A ver, ¿qué es lo que se establece? Luego de que la gente recibe la notificación, tiene hasta el 31 de mayo para tomar estas decisiones. Primero, salirse de la ISAPRE. Claro. Segundo, pedir un plan a la misma ISAPRE con más barato que esté de acuerdo a lo que pagaba antes. A lo que pagaba antes, o menos incluso. Exactamente. Irse a FONASA o eventualmente reclamar ante la superintendencia, ante los tribunales. ¿Cuáles son los reclamos? ¿Ya? Los reclamos pertinentes, porque la gente igual puede reclamar si quiere que no le gustó el alza. ¿Ya? Pero los más pertinentes tienen que ver con que alguien pase el ICSA, eso sería ilegal, con que alguien le suba más de la verificación. Porque si alguien dice, DOSEI, por ejemplo, si hay alguna que dice, mire, yo voy a estar dentro del ICSA, pero por sobre la verificación, nosotros entendemos que esa diferencia no está justificada. Por lo tanto, eso sí sería una razón importante para que la gente reclame. Que no reciba esa sería una frescura a la ISAPRE de ya... Pero descarada, tratar de cobrar más de lo que se le autorizó en el fondo. Bueno, pero por eso te digo. ¿Puede ocurrir entonces? ¿O ha ocurrido? Podría ocurrir, aquí puede ocurrir todo. El punto es que nosotros tenemos que fiscalizar que no suceda. Y por eso los reclamos. Eso es lo que pasa con este sistema, que recae como en el afiliado, el darse cuenta. Claro. El avisparse, ¿no es cierto?, con que algo le están cobrando de más y tener que reclamar. ¿Por qué no es la super la que fiscaliza para impedir que eso ocurra? Porque en el caso de la verificación nosotros cumplimos una instrucción de la Corte. ¿Ya? De hecho, hay un proyecto de ley, ¿no?, que está en la Comisión de Salud del Senado, que lo aprobó la Cámara de Diputados, donde hace legal la verificación. Y que nosotros hemos planteado que hay que sacarlo adelante. O sea, la forma de tener más garantías precisamente para poder actuar y nosotros poder sancionar es tener esta verificación ya no como una instrucción de la Corte, sino como una cuestión que la ley establezca claramente y poder efectivamente hacer una fiscalización más proactiva. ¿Ya? Eso es relevante. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué podría la gente reclamar? Que no le haya llegado la notificación. Si hay gente que no le llega el mail, ¿ya? Sí. Si hay gente que no le llega una carta, que la carta es la última alternativa que ya no se usa como la primera. Física. Claro. Entonces tiene la posibilidad hasta el 31 de mayo de reclamar. Han llegado algunos casos anteriormente y se han fallado a favor, sí, pero pocos, ¿ya? Pero efectivamente son esas razones. Pero es un camino súper ya limitado de la judicialización a estas alturas. Lo que pasa es que, como decía recién, se establecieron mecanismos que impiden que hayan alzas arbitrarias. A veces no nos gustan las alzas, si es verdad. A mí no me gustó salir anunciando el 7,4, ¿ya? Pero yo tengo además una mirada del sistema. Pero eso es lo que es, o sea, no hay otra fórmula de poder contener las alzas. Superintendente, a propósito de que evidentemente no le gustó salir a comunicar el 7,4, el senador Juan Luis Castro, para seguir con lo que planteaba Mauricio, decía hace un rato que aquí lo que hay que evitar es una tendencia alcista, porque viene otro reajuste durante el año. Hablemos de ese reajuste primero. Y lo otro es que usted comparte el diagnóstico de que esto puede terminar desdibujando completamente los fallos de la justicia a favor de las personas. Lo que estamos nosotros evitando es precisamente que se desdibujen los fallos. Pero eso puede pasar porque hoy día hay una sensación de que eso ya está desdibujándose. Es que no se está desdibujando porque son tres
por lo que explicaba recién, No, son sí, 3 grupos de estamos hablando fallos de 3 fallos distintos. distintos, ¿sí? Entonces, aun cuando se hayan cumplido al pie de la letra ya hoy día toda la sentencia, el alza de este año habría ocurrido igual, porque también la ley lo permite y el alza Pero del no es próximo, mal, no el próximo. ahora, no en esta habría fecha. ocurrido en junio y el próximo año también en junio y no en septiembre. Exacto. Recordemos que el del próximo año se corrió en septiembre. Es efectivo, o tal vez habría que haber tomado otras medidas porque las ISAPRES habrían caído en insolvencia. ¿Ya? No hay elementos hoy día en FONASA tampoco que garanticen, porque eso es parte de la ley corta, que las personas que se quieran cambiar tengan la totalidad de las coberturas que tienen en la ISAPRE. Hasta ahora no se han desdibujado el sentido de los fallos No, judiciales. hasta ahora no se han desdibujado. Si la Corte lo que hace es evitar o fallar en contra de alzas que sean arbitrarias. Nunca ha dicho la Corte que las ISAPRES no puedan subir. Pueden, pero no pueden hacerlo de manera unilateral ni pueden hacerlo de manera arbitraria. Entonces hay que buscar mecanismos que regulen las alzas. Y lo que explicábamos recién eran ejemplos de regulación. Como digo, si son más altos, claro, a nadie le va a gustar, pero podrían haber sido peores. Podrían haber Y sido el por alza- sobre el 7,4. Y el alza que viene ahora, durante el año. Eso es parte de la discusión. El senador Castro lo que ha pedido siempre es que haya un límite a una eventual alza producto de la ley corta. ¿Ya? Y la ministra de Salud comprometió en el Senado que iba a haber un techo. Nosotros explicamos que técnicamente no podíamos construir un techo mientras no tuviéramos los valores del ICSA o de la adecuación precio-base. Yeah. Porque ¿cómo tú estableces la compensación si no sabes cuánto iban a alzar las ISAPRES? Entonces no teníamos forma técnica de poder construir esa. Entonces hoy día en la discusión de la Cámara, en marzo se va a plantear técnicamente un techo a una eventual alza. Pero eso va a ser parte de la discusión parlamentaria. Entonces, depende de cómo salga el proyecto de ley. Superintendente, aquí tuvimos atravesada mucho tiempo una pregunta, y aquí la planteamos al aire varias Literal, veces. sí. Tema GES. Cuando se comunica a fin de año que tienen que bajar las primas, ¿no es cierto? Y las ISAPRE empiezan a comunicar efectivamente en diciembre. Nos llegó a mí en lo personal también la notificación de mi ISAPRE que una pequeña rebajilla ahí que fue la que vino por la prima GES. Pero en su minuto quedó pendiente el que también ahí había habido cobros en exceso por parte de las ISAPRE, ¿no es cierto? Pero que eso ya era una cuestión que se tenía que resolver caso a caso y que la superintendencia tenía que instruir, eso fue lo que entendimos, cómo las ISAPRE tenían que devolver también ahí cobros indebidos acumulados. Y si iban a hacer en forma de exceso o excedente o de qué manera. Aquí en ese minuto, esto fue, recuerdo, por noviembre, creo, octubre, noviembre puede ser cuando se anunció lo que finalmente se concretó en diciembre, que fue la rebaja de la prima GES. Me acuerdo que el senador Juan Luis Castro nos dijo, bueno, la superintendencia aquí tiene que informar entonces cómo hacer y tiene que abrir en su plataforma, porque lo lógico es que esto sea vía web, que sea fácil, los reclamos y cómo se reclama. Y nosotros aquí empezamos a buscar todos los días en la página superintendenciasalud.cl, ¿no es cierto?, cómo había que hacer ese reclamo y nunca estuvo. Y nosotros a usted le pedimos entrevista y pedimos información de la superintendencia, siempre se nos dijo, no sé, aquí no hay nada que explicar. ¿Cómo entendemos eso? No había instrucciones que dar. Lo primero, Mauricio, que yo quiero decir que yo nunca he dicho que no hay nada que explicar. A mí me encanta explicar, aunque es agotador. Pero yo entiendo que hay que hacerlo. Fue la respuesta que se nos dio cuando pedíamos a ver cómo la Super va a transparentar, cómo se reclama el cobro de la deuda acumulada por primas GES cobradas en exceso. ¿Ese proceso de reclamo existió? Claro. Sí, lo que pasa es que primero existió un proceso de reclamo, ¿ya? Que fue cuando se conoció el alza, hace ya, ¿cuánto fue esto? ¿Un año atrás? 2 años, ya no me acuerdo. Pero cuando ocurrió el alza, ¿ya? Recuerden que en este caso la superintendencia solo informa lo que nos informan de alza las ISAPRES, a diferencia de la adecuación precio-base, donde la superintendencia ahora tiene un rol de regular estas alzas, poner los techos que hemos mencionado. En el GES no hay ninguna atribución, son las ISAPRES las que alzan. Nosotros tenemos la obligación de publicar lo que ellos dicen y lo que informan en el diario oficial y dense por notificado, porque ni siquiera hay notificación electrónica. Esto es, se pone en el diario oficial y se conoce. Entonces es un mecanismo bien opaco, ¿ya? Sí. Pero es el mecanismo que existe en la ley y que hemos planteado una modificación a futuro en la ley corta, porque efectivamente creemos que se tienen que generar mecanismos de verificación. Pero ahí la Super no puede ser más proactiva y publicar, no más informar. Claro, nosotros podríamos, digamos, hacer muchas cosas si la ley nos diera esas atribuciones. El problema es que tenemos atribuciones limitadas para algunas cuestiones. Ahora, dicho eso, sobre los reclamos, yo recién dije que hay hasta 5 años para que la gente reclame, porque es la prescripción habitual. Lo que pasa es que no hay una instrucción general, a diferencia, por ejemplo, de la adecuación precio-base del año 2022, que ahí se acumularon 3 meses de deuda y nosotros, como había una instrucción general
no solo de la rebaja, sino que también de las deudas o de los pagos, de los cobros realizados en exceso, nosotros pudimos normar. Y eso se entregó mes por mes. Cada mes que tú tuviste un cobro en exceso se le devolvió un mes y un mes. Eso fue el 2022. Lo pudimos normar. En este caso, la Corte en sus sentencias y en la aclaración posterior establece entonces desde cuándo se devuelve, son 3 meses de devolución, ¿ya? Y que tiene que la gente finalmente acudir, ¿ya? O recurrir a la superintendencia para poder solicitar esta devolución. Es que esa información nunca la gente la tuvo, no la tuvimos. O sea, yo no la buscaba y no había ni un banner, ni un espacio en la página, o sea, para asumo la crítica y lo reviso, si tú quieres. Yo no tengo problema en que nos critiquen que se pueda mejorar eso, ¿ya? Pero yo públicamente lo he dicho, ¿ya? Pero sí, si es insuficiente no hay problema en mejorarlo. El punto es que hemos recibido, si teníamos 130.000 reclamos que hemos resuelto ahora. Pero de 2.700.000 afiliados. Estamos de acuerdo, pero 130.000, o sea, es que nunca había habido en la historia de la superintendencia la cantidad de reclamos que hemos tenido. Entonces, hemos ido resolviendo eso, sí, y nos demoramos más de un año en resolver eso, hasta que la Corte pudiera clarificar en su sentencia GES desde cuándo se ejecutaba. Recuerde que la misma Comisión de Salud del Senado nos pidió que nosotros pudiéramos pedirle aplazamiento a la Corte para que el GES empezara a aplicar no en diciembre, sino que en conjunto con la ley corta, ¿ya? Entonces, es que hay un poquito de amnesia selectiva a veces, entonces, no de usted. Entonces, el punto es que, claro, cuando parte esto en diciembre, ¿ya? Y se genera esta situación de que pueden empezar por esta razón a caer en incumplimiento, el mismo Congreso nos dice, bueno, ¿y qué van a hacer? Entonces, ¿qué se plantea? Este adelantamiento y quitarle el efecto de FONASA al ICSA es una recomendación de la Comisión Técnica del Senado. Entonces se saca de la ley corta que se estaba discutiendo allí, todo el Senado sabía lo que estábamos discutiendo. Sí, toda la Comisión de Salud. Y de hecho sí se aprobó como ley. Y se adelanta y se aprueba en la ley de reajuste. Sí, entonces, porque además si no se aprobaba no salía el reajuste de los trabajadores del sector público. No, así que si fue no, bien. Bueno, ya, uno podrá discutir la táctica o la estrategia en esa materia, pero tampoco había otra alternativa de sacar tan rápido el tema. Ese es el hecho, pero como se nos va el tiempo no vamos a pasar. Perdón, sobre los reclamos, la gente puede precisamente reclamar en las oficinas de la superintendencia a través de la página web. ¿Y todavía lo puede hacer? Sí, tienen hasta 5 años, porque la prescripción es la prescripción habitual, digamos, por lo tanto son 5 años que la gente ojalá que abran en la página web si tiene que estar abierto. Una ventanita para... Mira, yo no manejo la página web, entonces no lo sé, pero entiendo que sí hay un espacio para reclamar. Si en algún momento... Había un espacio para reclamar que aquí encontramos que era para los reclamos del 2022. Exactamente. Mira, ahora, lo que sí, cuando no haya un banner específico, siempre, y aquí aprovecho para pasar el aviso, importante. Siempre uno puede pinchar y aunque diga otro, uno puede ingresar cualquier otro reclamo que no esté calificado. Perfecto. Siempre, ¿ya? Siempre. Y eso es importante porque cuando la gente no encuentre, si dice otro, ahí puede ingresar cualquier otro tipo de reclamo. Y si no estuviera este banner, también podría hacerlo por esa vía. No alcanzamos a preguntar por la ley corta nada, ¿no? O sea, un atisbo sobre cómo... Lo dejé toda la mañana para que no me digan que no ven. No, ¿qué actitud puede... A ver, porque esto sale súper complicado de la Comisión de Salud y del Senado finalmente... y cómo diablos se sigue cómo se destraba en la Cámara, además cómo que se una Cámara que está exigiendo plazos más largos, tener los mismos tiempos, y finalmente por los votos de la oposición esto le lleva a mutualización otra vez. La mutualización en el Tribunal Constitucional. Mira, el tema es muy complejo y ha sido complejo porque efectivamente primero han habido intentos de modificar el sistema que no han sido exitosos durante muchos años. Segundo, porque han habido sentencias con efecto general que evidentemente operan en justicia, pero no necesariamente se hacen cargo y no tienen por qué hacerse cargo del desbalance, digamos, del sistema, ¿no? Ingreso-egreso, eso no es una materia que observa la Corte Suprema, ellos actúan en justicia, ¿no? Pero ese efecto es un efecto bien complejo. Entonces, ¿cómo tú transitas sin dejar de cumplir las sentencias para poder equilibrar? Es muy complicado. Además de eso tiene el factor político, ¿no? Porque empieza a haber la pugna política de cómo se resuelve esto y las tesis sobre la mesa son bien creativas. El punto es cuánta creatividad tú puedes permitir que no afecte, por ejemplo, el cumplimiento de los fallos. Y aquí, a nuestro juicio, la mutualización de la deuda sí incumple el fallo. ¿Por qué? Porque los fallos son caso a caso. O sea, a pesar de que el efecto es general, la Corte falló sobre un caso determinado y dijo, esto que sentencio aquí, replíquelo en cada uno de sus contratos. Por lo tanto, yo no puedo sacar un promedio, no puedo hacer una mutualización de la deuda, porque cada una de las personas que vaya nuevamente a la Corte va a decir, me devolvieron 10 cuando me debieron haber devuelto 20. O mire, me calcularon a partir de un precio base que no está en mi contrato, que es otra de las tesis que han dado dando vuelta.
saque un precio base mixto, algo ficticio. Oiga, no es el precio base que está aquí en mi contrato. Entonces, claramente, eso sí podría haber devuelto o podría devolver el problema nuevamente a la justicia y la justicia fallar a favor de las personas. Entonces, volver a abrir el circuito. El punto no es cuántas causas llegan, sino que si logramos cerrar el circuito de judicialización o no. Esa es la gravedad, a mi juicio, de avanzar en determinadas salidas que, por muy creativas que sean, incluso muy asertivas económicamente, no cumplen el fallo. Por lo tanto, creemos que es complejo avanzar en la mutualización. Ya, veremos cómo se desarrolla esa discusión ahora en la Cámara de Diputados. Superintendente de Salud, Víctor Torres, gracias por haber estado en ADN hoy. Gracias, Muchas gracias a ustedes por la Gracias invitación. Hasta una próxima.